fíjate, otros te dicen, toma este té. Ay, toma este té, esta cajita, después te das esta cajita y si le sumás esta otra cajita, ¡uf! No sabés. Pero el tema es que acá están en el medio de la salud, ¿no? Tal Obviamente. Y hay muchos influencers que ofrecen estos té para adelgazar, estos té mágicos si se quiere, porque bueno, hay que hacer un montón de cosas. Ellos te dicen, súmale agua, súmale ejercicio, digamos, no es solo el té. Tómalo en tal horario del Claro. día o antes de Sí. tal comida, Pero estos- hay que ver. Claro, pero tenés que tomar cierta cantidad en el día, están puestos en un horario indicado. ¿Y eso qué provoca en el organismo? ¿Qué provoca? Bueno, se lo vamos a preguntar a un especialista, Jorge Pujol, por supuesto que está con nosotros. Jorgito, buen Hola, día. Jorge, Hola, bienvenido. ¿Cómo Bien, andás? bienvenido. Bien, acá estamos, gracias a Dios. Empezando pronto la primavera, así Oh, que sí, pero últimas semanas de frío. últimas semanitas de Después frío. ya empieza el calorcito. ¿Cómo andás, Jorge? Bien. ¿Qué Estamos- pensás respecto a esto? Primero quiero, después de saber tu opinión, Sí. y después nos metemos en el tema para hacerte un montón de preguntas que tenemos. Sí. Pero a tu parecer, ¿esto qué es? Bueno, en realidad hay yuyos Sí. que pueden producir diarrea o que pueden producir aumento de la diuresis, o sea, orinarte más. Diuréticos, Son diuréticos o son laxantes. claro. El problema es que el cuerpo humano es una maquinaria muy compleja que logra que no perdamos demasiada cantidad de líquidos ni por materia fecal ni por orina, y estos yuyos pueden producir un aumento de esas pérdidas. Y esas pérdidas pueden desencadenar trastornos en los equilibrios de los minerales y tenemos problemas graves que ya lo hemos vivido en Mendoza. No sé si vos te acordás la época del castaño de la India, que era un yuyo que se vendía para el sistema venoso, y tuvimos varios internados en terapia intensiva del Hospital Central y se produjo toda la situación, porque hay que tener mucho cuidado con estos compuestos o estos fenómenos que venden como desintoxicantes, que no lo son. El cuerpo humano es un aparato fabuloso para desintoxicar. Tenemos el hígado y el riñón y la piel, que son 3 órganos que desintoxican todo lo que nosotros quizás no podamos absorber. Sí, Y no hay un yuyo o un té que pueda producir ese fenómeno. bien. Ahora, dicho esto, en medicina tenemos lo que se llama medicina basada en la evidencia. O sea, cualquier elemento que de golpe pueda producir un fenómeno, Sí. porque hay que pensar que todos los medicamentos vienen de plantas, y a partir de ahí se fueron elaborando y sacando compuestos químicos distintos. Vos tenés que demostrar que ese fenómeno se produce, porque hay un fenómeno que se llama placebo, Sí, que es la capacidad de creer que algo te está haciendo bien y entonces vos te sentís bien. bien, sí. Entonces, todos los medicamentos, todos sin excepción, pasan por un método que se llama método científico, donde vos tenés que comparar un grupo placebo, donde no le das nada, y un grupo donde vos le das el fármaco, y entonces tenés que ver el resultado. Algunos fármacos no superan al placebo, Sí. entonces fracasa el fármaco y no se vende, y otros sí, y ahí es cuando viene el efecto farmacológico. Cuando vos tomás un fármaco, tenés que pensar que entra por tu intestino, tiene que ser absorbido, tiene que pasar por todos los filtros, y una vez que pasa por el filtro del hígado, del corazón, vos le tenés que sacar sangre acá de la carótida y demostrar que ahí está el compuesto químico, para que después sepas si eso hace o no un efecto. Lo que no tiene esta demostración no se puede denominar fármaco. Entonces, en la Argentina tenemos una estructura muy buena que se llama ADMAT, que es una estructura que fiscaliza los medicamentos y los alimentos. Y todo aquel fármaco que produce, o todo aquel compuesto que produce algún efecto, pasa por ADMAT y ellos te lo certifican. Si no, no se puede vender como tal. Esto pasa porque la magia o la necesidad de un efecto placébico, la gente por ahí lo quiere. Yo tuve la oportunidad de conocer a Favarolo en la intimidad, una persona Qué que suerte, conocí por Jorge. una cuestión familiar, Qué y de bueno. hecho después, bueno, todos mis posgrados los hice siempre en la Universidad Favarolo. Sí. Y Favarolo, en su primera etapa, antes de irse a Estados Unidos, trabajó como médico de campo en La Pampa. Y tenía un problema con las brujas. La gente iba a las brujas. Entonces iba a la bruja y él, al comienzo, bueno, con el ímpetu de la medicina, empezó a enfrentarse a las brujas. No, está mal lo que dicen las brujas, está mal esto, está mal. Y se dio cuenta que la gente iba más a la bruja que al centro de salud. Entonces, aprendió a que hay que hablar con las brujas. Hay que tratar de no enfrentarlos y más o menos ir logrando
que ellas comprendan que la medicina es algo positivo. Entonces, a partir de eso, él creó una cuestión muy virtuosa, que fue un modelo que después se empezó a desarrollar en todo el país, donde la medicina, en compañía de los que realmente tenían predicamentos sobre la población, podían cambiar. Acá nos pasa algo parecido. En esta época ya no están las brujas o los chamanes de antes, aunque todavía las hay, ¿no es cierto? Pero están estos brujos nuevos en las redes sociales, en los que quieren ganar un peso en forma aguda, vendiendo algún té o alguna magia. Sí. Entonces, nosotros vemos que la gente por ahí cree en esto. Inclusive, fíjate que te dicen, yo me sentí bien. Es como diciendo, bueno, yo me Porque sentí uno bien. se autoconvence. Claro, también. ya es un dato categórico, Sí. ¿entendés? Doctor, Sí. ahí le quiero hacer una pregunta, porque digo, esto de los té, por ahí puede entrar más que nada porque uno, como dice usted, digo, mentalmente ya te convences de que ese té te va a hacer bien. Y te va a hacer o bien. y te va a hacer bien. Pero digo, ¿qué pasa con esto de los yuyos? Porque hay tés que vienen, que vamos a una farmacia, digo, o haces diferentes... pero, ¿qué pasa con algo más natural? Con eso, con el té verde, el famoso té verde. Bueno, el té es El abuso también. Claro, el té tiene un compuesto químico que se llama cafeína. Bien. Igual que el mate, igual que el café. La teína, la mateína y la cafeína, químicamente es lo mismo. Claro. Y son elementos que producen en tu cuerpo un efecto muy parecido a la adrenalina. Entonces, cuando vos consumís esos tés, podés tener un efecto más adrenérgico, se llama, o sea, más estimulante. Entonces, el té verde, por ejemplo, tiene más cantidad de cafeína que el té común. Bien. Claro. Y si vos tomás mucho té verde, es como tomar mucho café. Claro. De hecho, hay inclusive gaseosas o juguitos que se venden y con más cafeína todavía, entonces son estimulantes, estos que se dicen Claro. molás y todo ese Sí, tipo de claro. cosas. Pero ¿por qué adelgazaría entonces el té verde y no el café? Por no ejemplo? adelgaza nada. No adelgaza. No adelgaza nada. Claro. Sencillamente que obviamente el efecto estimulante a veces te permite tener más actividad Claro. y te puede quitar Bien. un poquito la sensación de comer porque estás Ahora, aburrida, pero- pero no eso. Quiero entender algo, Jorge. ¿Por qué, si hablamos de té verde, está bien? ¿Y por qué, si hablamos de estos tecitos, no estaría tan bien? ¿Qué Bueno, tiene estos sobrecitos? Estos sobrecitos Esto- a veces A ver, tienen algunos yuyos que son muy laxantes. no Y- tienen ningún agregado, esa es mi pregunta. No. hay además del... ¿Agregados químicos? Sí, algo que te provoque adelgazar? No. Supuesto, o sea, es un té. Supuestamente no, y sería muy Supuestamente- peligroso que tuviera algo químico, Bien. porque te están diciendo que es un té. Y de hecho ponen la fórmula de los yuyitos que ponen, donde está el diente de león y todo ese tipo de cositas, que son efectos diuréticos. Sí. Ahora, Hay que saberlo, sí. ¿Pero te la pasas en el baño el aparato o no? digestivo, ¿sabes cuántos Sí. litros de agua mueve por día? 9 litros. Sí. Es decir, es mucha la cantidad de líquido que recircula en tu intestino y que hay un mecanismo fabuloso para absorber y compensar y que solamente se pierda lo necesario. De hecho, cuando se inflama Claro. el colon, se produce la colitis, donde vos perdés líquido. ¿De O acuerdo? sea, para el cuerpo no es bueno perder lo que de No más, es bueno digamos. meterse en esos Alterar ese equilibrios, orden. alterar Claro. esos órdenes. Entonces, si vos tomás un laxante, si estás constipada, te va a hacer bien. La cáscara sagrada. Ahora, si estás todos los días tomando un laxante, vas a tener un problema porque puedes entrar en una diarrea que no sabes después cómo desequilibrio. controlarla y producir un desequilibrio con una deshidratación y todos sabemos que eso puede llevar, si sos una persona sana, a sentirte más. Y si es una persona mayor que tiene una arritmia cardíaca, puede producir un paro cardíaco, puede producir un disturbio eléctrico. Claro, ¿Ah? encima lo que yo he visto es que es, ponele, te dicen, bueno, si lo querés es esta cajita, ¿no? Llevas esta, una antes de las comidas, porque encima ya hablamos de eso, de dónde te lo hacen tomar, Sí. tiene un porqué. Y después, pero además hay otras que son como subcomplementos a que te va a ir mejor si le sumás esta caja más O sea, te esta meten caja. todo el Es como combo. una cosa que Pero- vos decís, ¿en qué momento me tomo tanto té en el Pero día? yo ¿me quiero entendés? sumarle a eso que dice Majo. Eso es lo que me parece a mí peligroso. El engaño. No es que uno termina consumiendo agua y es eso lo que termina sintiendo la saciedad o te hace sentir eso. Y Y que ir al en baño, realidad sí. el té no tiene, o sea, más que el laxante, Mirá, otra cosa. En realidad, estos productos siempre tienen una base de engaño. Claro. ¿De acuerdo? Siempre se basan en una especie, se llama sofismo, o sea, bajo un concepto más o menos entendible, yo miento con el resto de los fenómenos.
cuando yo tenía 10 años de profesión, estaba ahí en esa que quería ser justiciero, entonces resulta que estábamos con la cátedra de física en la Facultad de Medicina y apareció, ¿te acordás del Herbalife? Sí. Que eran unos licuados. Sí. Entonces dijimos, ¿qué es lo que es esto? Porque aparte los vendían en los baúles de los autos, o sea, rompiendo las cadenas de frío, te vendían un frasco con unas vitaminas de mala calidad. Y cuando hicimos los análisis químicos de eso, nos dimos cuenta que era leche en polvo, que tenía Nesquik, o sea, tenía o sea que a la gente le estaban vendiendo todo un fenómeno que no era otra cosa que Pero pues, una leche disecada o algunas verduras disecadas. Es decir, es mentira, es estafa. ¿De Sí, acuerdo? porque también... igual para paréntesis, justo te juro, días atrás me encontré con alguien, una persona que, por eso digo, que hablando de esta marca, me dijo, no sabes lo que yo bajé. A mí me salvó la vida y me habló de esta marca y como fue muy conocida, creo que lo sigue siendo, que sigue Hasta el día de trabajando. hoy. Sí, está bien, pero si vos... Pero digo, no, pero puede ser que acá, como todo, a mí me dio resultado y a vos no. Puede, o sea, digo, puede haber gente que nos está viendo y que dice, che, no Claro. solo lo vendí, sino a lo mejor lo consumí y me dio resultado. Bueno, Te digo es porque que- me crucé con una persona hace re poquito, me mostró su foto y me dijo, no solo bajé tanto, sino que me salvó la vida. Por eso digo, Porque vos agarrás, te mandás un licuado de leche con chocolate, ponele, y te tomás pastillitas de vitamina. Nada más, no comas otra cosa. Bueno, vas a vas a bajar. adelgazar y vas a decir, me curó la vida porque, bueno, adelgazaste. Pero te sometiste durante 2 semanas a un ayuno literal, digamos, no has comido Claro. otros elementos. Claro, Entonces, eso. has logrado un fenómeno por un convencimiento Claro. que te hizo el La marca. sistema y el gasto que hiciste. Porque Ah, realmente sí. un compuesto Sí. muy importante es que tenés que gastar mucha plata. sí, claro. Porque si esto me costó, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? sí, o sea, sí, te obligás. se viene todo un Como cuando mecanismo... pagas el gimnasio, Sí, yo sí, lo pago, sí. tengo que ir. Sí. Exacto. Bueno, acá es peor porque el gasto es mucho más grande. Sí, total, total. Y obviamente vos no vas a vender una vitamina en el baúl de un auto. O sea, romper las cadenas de frío es algo que no es bueno. Entonces, a la gente hay que recomendarle que si es un fármaco, tiene que estar en cadenas de farmacias. ¿De acuerdo? Porque hay una ley argentina que se hace para la protección del fármaco, para la biodisponibilidad, la trazabilidad, cómo se vende, cómo se comercializa, las cadenas, cómo están. Si vos rompés todo eso, corres riesgos. Y el tema no es que vos, que sos joven, o yo, nos sometamos a una situación así. Imagínate un paciente que tiene un problema De base. físico, de base, y vos les podés someter esto. El consejo número 1, estos test detox que son estafa. ¿Ah? O sea, bueno, si no hace mal, tomarlo y bueno, la creencia siempre es importante. Pero en embarazadas, en mujeres lactantes y en ancianos no uses este tipo de productos, ¿de acuerdo? En pacientes polimedicados no usen este tipo de productos. En pacientes que toman psicofármacos no usen este tipo de productos, porque pueden producir interacciones con esta farmacología y ahí sí tenemos un problema por producto de haber tomado este té. Bien. La gente que estafa con esto saben que están en esa línea gris, donde está el suplemento alimentario y donde está el efecto farmacológico. Y es muy difícil someter a un juicio. Eso te iba a decir, está permitido, porque si no, no estarían... Es Sí, que, claro, está eso te permitido, iba a es decir. una venta ilegal. Eso te iba a decir, muchas veces uno consigue productos, pastillas milagrosas como esta Claro. u otro tipo de fármacos, si se quiere, por vía online, en donde no hay un negocio físico, una Claro. persona la pedís, No. te llega por encomienda. O hay un local que vende estos productos que te venden como si fuera algo natural. y esto por ahí vos Y vas no a es la natural farmacia y porque le estás- están disecados, están manipulados, están envasados. Claro. O sea, de natural no tiene nada. Natural es un yuyo, digamos, que vos tenés que ir. Le ponen una fotito y de que una no vamos a plantita. hablar mal de eso porque es verdad que muchos fármacos nacen de esto. De eso. ¿No es cierto? Pero vos tenés que saber cuál es el límite entre el efecto y lo que es la mentira, pero también tenemos que saber que existe un efecto placebo. Hay gente que te va a decir lo que vos me acabas de decir. A mí me hizo bien tal Claro. cosa. Claro. Pero claro. es recomendable entonces ir a la dietética y comprar yuyos si es que vas a consumir té y no un sobrecito o eso que venden en Lo farmacia. que pasa es que O- acá creo que hay algo que lo que también vende, Jorge, es como que los tenés ya delimitados cuándo van. Uno creo que psíquicamente vos te sentís como acompañado o avalado porque viene con un plan, ¿me entendés? Hay como un Porque prospecto, te digamos. dicen cuándo, esto es así, Jorge, te dicen Claro. dónde tomarlos, porque Ahí- tiene un porqué. Ahí te venden una ilusión.
Antes del almuerzo, Mirá, otro en el... hace poco un influencer importante, que ahora creo que es el locutor o está en un programa de rifas, algo por el estilo, Maratea. había fomentado un té. Ajá. La Sociedad Argentina de Nutrición le inició una acción, ¿de acuerdo? Porque vos, hay un cierto límite, donde ya decís, no, estás pasando el límite, esto no se puede permitir, ¿de acuerdo? Porque no sé bien legalmente cómo estará el tema, pero sí hubo una objeción importante y se le advirtió que esto no se puede fomentar de esa manera. Yo, si tuviera poder, lo haría mucho más estricto sobre inclusive la publicidad. ¿Cuántas veces vos ves una publicidad donde saben que ese término que vos acabas de decir, que es a mí, una amiga te dijo, a mí me hizo bien? Fíjate que hay una publicidad que vende magnesio y una chica dice, tomé magnesio y fui al cardiólogo y me hizo perfecto. O sea, te está vendiendo una paradoja, una relación que no es tal. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿te puedes poner en contra de todo esto? No, porque siempre va a aparecer, porque Y la aparte, naturaleza hoy en humana... redes, y para mí las cuestiones de redes hoy es imposible frenar, es exacto. imposible. La naturaleza humana, aparte de nosotros tenemos neuronas que nos dan fe. Golenberg, este científico que está estudiando el sueño y que en Mendoza tuvo un conflicto porque quiere estudiar el sueño de los jueces, no sé si vieron hace poco, pero Golenberg tiene un librito muy importante que dice Las neuronas de Dios. Y donde él descubrió que existen centros neurológicos en la región hipocampal que te dan fe, creencia en las cosas. Es algo de la naturaleza humana. Que Tenemos esa necesitamos condición. creer, Necesitamos creer Sí. y cuando vos crees, Obvio. ¿cómo vas a combatir eso? Entonces, vamos por el lado bueno. Digámosle a la gente, mirá, si vas a tomar un té o si estás convencido, bueno, cuídate. Si tenés alguna patología de base, no avances con esto. Y si no tenés ninguna patología de base, bueno, trata de comer menos y bueno, todos los consejos que seguro el que vende té, que es un pícaro y que solo quiere lucrar con eso, te va a decir, bueno, tenés que hacer gimnasia, tenés que hacer la dieta y te va a dar consejos que en ese sentido son buenos. Entonces, pero digo, el Jorge, buen romance es sí. una estafa. Sí. Como dijimos la otra vez con el colágeno, vos podés decir que algo tiene un efecto bueno, si fisiológicamente, pero de ahí que vos, poniéndolo por tu boca, ese efecto se va a lograr, hay un gran trecho y hay que evidenciarlo. Si la evidencia no existe, no existe. ¿De acuerdo? Sí. Hoy estamos en el 2025. Es decir, que la ciencia ha crecido mucho, la tecnología ha crecido mucho y las evidencias son muy fáciles de corroborar. Entonces, estos test detox no cumplen la función que dicen. Y un consejo más, cuando algún fármaco o té o producto que te dicen que quema grasa, eso es una estafa. ¿De acuerdo? No existe algo que te haga quemar grasa. Ay, no lo puedo creer. ¿De acuerdo? Doctor. Sí, pero... De hecho, Esa es una mala. si Eso- existiera, Sí. el cerebro es un órgano graso. ¿De acuerdo? Mirá el peligro que sería que comieras o tomaras algo Claro. que Que queme queme grasa. Queme grasas, tal cual. Obviamente lo que vos tenés que hacer es consumir esa grasa que estás acumulando. La obesidad es una enfermedad que acumula grasa para preservarse, para la preservación humana. Entonces, bueno, tenemos algunas evidencias de que el corazón funciona grasa, entonces vos sabés que si vos no fabricas más grasa porque no comes más almidones y dejás de comer algunas grasas, el cuerpo no le va a quedar otra que empezar a usar esa reserva, si no, no la ocupa. Pero no existe un fármaco que queme grasas. Y Ok. cuando apenas ponen ese término, porque lo ponen, algunos son atrevidos y ponen el término, eso es un problema legal muy grave. Ahí hay una estafa y tenés que saber identificar. Jorge, una consulta, volviendo un poquito atrás. Con estos tecitos, ¿uno va demasiado al baño por día? O sea, ¿o es automático o no? Bueno, si vos tomás cáscara sagrada, Yo no voy al baño. Viste que hay gente que va más y menos. Claro. Hay gente que se la pasa en el baño y hay gente que no. Yo no soy de ir demasiado al baño. Sí. Empiezo con esto. sí. Que voy. Yo voy cada 3 horas, ponele, a orinar. ¿Voy a cada una con esto? ¿Cómo es? No, bueno, hay que ver qué tipo de té te van a ofrecer. Pero si tiene cáscara sagrada, por ejemplo, que es un tipo de yuyo, ¿no es cierto? Ahí vas a tener un efecto laxante. De hecho, vos podés comprar cáscara sagrada en pastillitas. Sí. Hay hasta marcas que venden cáscara sagrada que tienen efecto laxante. Eso es para la constipación. Es algo Pero interesante. eso se entiende que es para una cuestión
particular la situación para ir al baño, Claro. porque Orgánica, no si se podés, quiere, Pero claro. orgánicos. tomar un té que te diga, que te Esto, asegure. todos que los días, todos 3 los días té por día. Bueno, si vos todos los días tomás cáscara sagrada, y bueno, vas a tener un problemón, porque Pero vas a porque pasar te de la acelera el constipación. metabolismo. Pero no tiene que A haber... un claro, desequilibrio, claro. pero lo que quiero decir, acá no tiene que haber, porque si, perdón, si a mí Sí. yo empiezo a tomar estos tecitos y me da diarrea, Sí. y me da ganas de ir a orinar cada 1 hora, cuando en realidad voy cada 3, ponele, por la vida diaria de todos, no sé, me parece un montón esa Mirá, alteración hay algo interesante. al cuerpo. Cuando vos te intoxicás y tenés diarrea, nunca más volvés a comer lo que comiste. ¿Mm? Sí. O sea que en general la gente cuando algo le está haciendo mal, innatamente deja de Le hace la consumir cruz. eso. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos tecitos por ahí te pueden producir un aumento de las deposiciones, pero si de golpe empezaste a orinar mucho y te sentís que te acalambrás o tenés parestesia, lo primero que vas a hacer es dejar de tomar el Es tecito. dejar el té. ¿De acuerdo? ¿Seguís comiendo igual? Eso no lo sé. Uno sigue comiendo, o te da hay como una dieta, digo, Sí. aflojale, porque si vos seguís comiendo igual. Y solo le das tecito y solo y le das seguís tecito, comiendo. lo que vas a hacer Claro. es defecar o vas a, no sé. Si vos estás descompuesto, no vas a comer. ¿Ah? Si ¿Pero vos esto estás con tiende mu- a sacarte el apetito o es solo diurético? No. Es solo diurético y laxante. El apetito es una estructura hormonal, es un fenómeno neuropsicológico. ¿De acuerdo? Que tengamos hambre o no. Está acá. Sí. Está acá Sí. y hay una balanza de muchos factores. Vos Sí. pensás que el ser humano come por una balanza de hormonas que producen hambre y hormonas que te la quitan. La que producen, la grande, la líder, se llama insulina. ¿Ah? Te prende el foco del estómago, te prende el foco de la boca, te prende el foco del cerebro, todo se prendió para que vos comás. Sí. Y hay una hormona que se llama glucagón, que nace en el mismo lugar del páncreas, que apaga todas esas luces. Y hay hormonas que lo acompañan. Cuando ya comiste, se las Cuando apaga. ya comiste, te la apaga, que es la saciedad. ¿De Está, acuerdo? está. El equilibrio de esas dos cosas hace que en general la naturaleza humana seamos todos delgados o los animalitos. La obesidad es un disturbio de eso. Hay más insulina, más hormonas insulínicas, entonces los pacientes empiezan a comer de más y hacen la acumulación por una mutación genética que se llama gen de ahorro. ¿De acuerdo? Sí. Nada tiene que ver, en definitiva, con la comida y todo lo demás. Vos podés jugar con que hay alimentos que hacen más saciedad o menos saciedad, y ahí está la trampita donde nosotros aprendimos en nutrición que si te doy más proteínas te puedo dar más saciedad, Sí, sí. en fin. Pero la realidad es que se pueden confundir las cosas. Sí. Yo comprendo que es algo, digamos, que uno quiere rápidamente en un minuto dar una explicación, pero el tema de la obesidad y el tema del hambre es un tema muy complejo. Es un tema neuropsicológico, ¿de acuerdo? Y hormonal. Sí. Y hay toda una interacción de factores, por eso la medicina, yo qué sé, primero te dábamos psicofármacos para bloquear el centro cerebral, después te sacábamos el estómago para bloquear la grelina. Ahora existen las famosas ampollas GLP-1 que están cambiando. Es una etapa de revolución desde el punto de vista científico, porque es un paradigma que se está cayendo. Vos pensás que con la GLP-1 se está curando el alcoholismo, se está curando la compra compulsiva, se está curando la ludopatía. Es decir, estás empezando a descubrir hormonas que actúan en tu cerebro haciendo cambios de comportamiento. Sí. Esto hasta está cambiando la observación psiquiátrica de todo esto. Entonces, mirá en qué onda la venta de un tecito. O sea, Sí, estamos doctor. en dos ambientes distintos. Sí. El tecito es un producto que busca el efecto placebo. Sí. A quien le enganchó el placebo, fantástico. Es fe. Excelente, excelente. Es cuando vos vas a un lugar y te dicen, mira, este palito, vos guardátelo. Como dicen, ¿viste? Las brujas te hicieron un trabajito, Sí, te sí, dicen, te dan un palito o algo así, te dicen, esto vas a ver que te va a cambiar. Y yo que se cambió, capaz, y vos saliste y fuiste una ganadora y gracias a ese fenómeno. Sí. Pero que eso tenga que ver con la realidad científica, nada que ver. Y, doctor, la temperatura del té, muchas veces, porque también existe el té frío y que tomarlo como algo fresco, con hielo y demás, ¿eso varía en el efecto, en el metabolismo o en algo? ¿O No. es lo mismo? Sí. El cuerpo siendo la humano misma. tiene que equilibrar la temperatura. Todo lo que tomes frío se tiene que poner caliente. Y hay un gasto calórico. Si vos querés adelgazar en verano, algo frío te ayuda, Bien. porque el cuerpo tiene que llevarlo a 37 grados y eso es gasta. ¿Ah? Y si tomás algo frío, tiene que calentarlo. Siempre entras a 37 y tenemos una maquinaria fabulosa para que eso sea así. Que el fenómeno del tecito entre o no entre con esto
es relativo, ¿de acuerdo? Bien. Pero en realidad estos atorrantes lo que hacen es decirte que lo tomes con comidita, con cositas así se pierde un poco el efecto. Y juegan al fenómeno placebo, que es el fenómeno que vale, que es el hecho de tener fe en lo que vos estás comprando. Bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo quiero hacerte la última, Jorge. Sí. ¿Qué pasa con los que están tomando esto hoy? Si una vez que los dejas de tomar, si puede haber un efecto rebote o qué es lo esperado de tanto tiempo de una persona que consuma esto. En realidad Puede que no te pase nada, que ojalá que así sea. no te va a pasar nada. De hecho, si te está pasando algo, al suspender te vas a sentir mucho mejor. Sí, sí, ¿De acuerdo? Porque si tenés diarrea o tenés poliuria, vas a mejorar ese fenómeno. El rebote es otra historia. Vamos a tener una charla sobre el rebote. Porque yo creo que es interesante porque el rebote no depende de que dejaste de tomar el té o dejaste de tomar el medicamento. Depende de la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Okay. Sí. El rebote es natural. Vos Sí. adelgazaste, en los primeros 6 meses, después de haber logrado tu peso, el índice de rebote es del 80 al 90%. O sea que tenés que saber que el organismo busca de nuevo recuperar el peso perdido. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un fenómeno que se conoce y que se está tratando de bloquear. Pero quien toma estos tecitos por mucho tiempo es como que tomar, yo qué sé, el té común. O el té con hierbas, o el té, disfrutalo si te cayó bien, pero no pagues macanas con esto. No paguen cosas exorbitantes, no vale más que un té común. O sea que cualquier té que compras en el almacén es igual a esto. Entonces no hay un precio plus porque te va a hacer estos fenómenos que no son tales. Y si te lo hace, es diurético o laxante. Muy bien. Bien. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta el Felicidades. próximo jueves. Vale. Gracias. Felicidades. Te esperamos con un tecito. No, con un café. A mí me gusta el té, ¿eh? Ojo que a mí me encanta el té. Ay, la queremos. Se asustaron, No, ¿eh? no había entendido Se nada, ¿viste? asustaron. Un té, té. No había entendido nada. No, con un cafecito, dije. Un Un cafecito. cafecito, es lo mismo, son infusiones. Son infusiones, no, porque claro, porque después te dan miedo, ¿viste? Te dicen tecitos y qué. No. Tranquilo, Tomemos, Jorge, va a ser disfrutemos del el té. bueno. Va a ser del Exacto. bueno. Viste que ahora si viene me acordé. Me voy a hilar otro tema. Gilla Murano, que ayer hicimos la nota con Julieta Silverberg, es la ¿Verdad? actriz elegida para. Porque se viene ahora la serie. Sí. Entonces, la actriz elegida para. Mira todo lo que hice, mira todo lo que armé, pero para la serie de Gilla. Hablando de tecito. Pero toma. Hablando de tecito. Bueno, gracias, des Jorge. idea, Vos tomalo Majo. tranquilo acá, Jorge. Tomalo Y ella le ponía a la masita. A la a la masita, tenés razón. Porque Claro. el tecito da feo sabor. Sí, hay que desconfiar más de nuestra pastelera. Ah, que de- las masitas le ponía, me había Que Don olvidado. Pujol. Tenés razón, Jorge. Sí. Bueno, gracias.